días y las medidas que además está tomando el gobierno para el campo. Horacio, un saludo muy cordial, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Lo mismo digo, Horacio. Bueno, quiero su impresión de lo que le ha tocado ver en la rural en estos días, seguramente lo ha seguido usted con mucha atención, y en todo caso preguntarle cuál ha sido de todas las exposiciones la que mejor lo ha impactado. Mire, las exposiciones realmente estuvieron interesantes. Básicamente, o sea, el problema es cómo interpretar, porque por ahí está la presentación del ministro Massa como precandidato y cuando uno mira a Massa lo está viendo las medidas que ha tomado ahora. Entonces no nos parece demasiado claro lo que pone el ministro y lo que dice el candidato. Entonces, que eso lo hablaremos ahora seguramente. Sí. Por eso es difícil elucubrar en ese aspecto. Posteriormente, los candidatos de la oposición tuvieron candidatos con propuestas interesantes, de alguna manera en línea de lo que el sector agropecuario viene reclamando. Básicamente, lo que nosotros entendemos desde el sector es que la idea propia de la visión del sector como un sector productivo es muy importante y que la importancia también que le dan los candidatos también es algo que seguramente tiene un relieve importante también. La cuestión es que muchas veces cuando se nos habla a los productores, al sector productivo, se lo ve de esa manera en una campaña y después cuando se sientan en los sillones se lo ve como un sector, digamos, fiscal de recaudación. Y creo que eso es la función nuestra, que hay que de alguna manera concientizar a la política, que hay que ver al sector agropecuario como un sector que puede ser parte de la solución y no un sector que sea parte de una recaudación. Para ser claro, las recaudaciones son contrarias a las inversiones. Entonces, las propuestas realmente fueron interesantes y, vuelvo a insistir, van en línea. Esperemos que una vez que se quieran ejecutar estos planes, esa visión por las cuestiones fiscales se vean deterioradas y la aplicación no sea la que nosotros escuchamos en estos días. Horacio, no hay más que recorrer el mundo para darse cuenta que país que quiere recaudar más lo que tiene que hacer es bajar los impuestos, porque de esa manera se produce más y se recauda más de un modo absolutamente natural. Eso está archicomprobado en todo el mundo. No es necesario hacer un banco de pruebas en la Argentina en la materia. Muchos de los precandidatos están señalando que hay que quitarle el pie de encima al campo para dejarlo producir. La pregunta que quiero hacerle, ¿es técnicamente posible, usted lo entiende como viable ya desde el primer día, quitar las retenciones? Mire, yo creo que quitar las retenciones sería un instrumento totalmente, digamos, favorable a lo que es el incentivo de las producciones. Por supuesto que uno está disponible para sentarse y de ver de qué manera se puede llegar a dar, ¿no es cierto? Pero claramente tiene que ser la intención primaria en ese sentido, ¿no es cierto?, del quite de retenciones, porque es totalmente necesaria. A ver, la Argentina nos toca competir con un mundo muy difícil en los alimentos. Nada es fácil competir con Canadá, competir con Australia, Nueva Zelanda, con parte de Europa, con Ucrania, con Estados Unidos en el mercado de los alimentos, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con la zona de la región. Hacia arriba nos ponemos una mochila de dos características, como es un dólar totalmente, una brecha cambiaria totalmente imposible, y por otro lado el costo de las retenciones. Creo que las dos cuestiones son, de alguna manera, nos dejan fuera de la cancha de juego. Aún así, Argentina y su sector agropecuario es competitivo en lo que puede, pero no crece como deberíamos. La región ha crecido de manera muy dinámica, ni hablar de Brasil, Uruguay, Paraguay, hoy básicamente, por citarle un ejemplo, prácticamente el mercado chileno lo abastece Paraguay. Digamos, han tenido un crecimiento exponencial y Argentina ha tenido un crecimiento un poco por empuje y nada más. Y Argentina está para mucho más. Entonces, creemos que esa dualidad es mortal. Habrá que corregir en primer lugar todo lo que es la brecha cambiaria y en segundo lugar corregir el tema de retenciones. Pero es totalmente necesario. A ver, un país con una brecha cambiaria como la nuestra, lo único que puede aspirar es a una inflación alta, que es la que estamos teniendo. Horacio, vamos a ese punto que usted mencionaba y muy interesante, del que quedamos en hablar también, y tiene que ver con este doble comando de alguien que es ministro de Economía y a la vez es candidato, y a partir de allí hay una cantidad de cosas que se mezclan. Cuénteme usted qué está viendo para el campo de esta doble situación.
Mire, lo que pasa es que el ministro Massa habla que lo explica desde la coyuntura, pero esa coyuntura se va a mantener en el tiempo. Si uno no empieza a aplicar medidas distintas, siendo y teniendo la posibilidad como ministro de hacerla, indudablemente es difícil pensar que lo que nos está diciendo se va a dar a partir del 10 de diciembre. Es más complejo pensarlo ya que tiene la posibilidad de empezar hoy. Pero bueno, entonces esa situación, cuando uno ve claramente las medidas tomadas en estos últimos días, que empezamos otra vez con los parches, empezamos con dólares especiales en distintas categorías de producción, como es en este caso el maíz, yo le voy a ser muy claro, ya con la soja, todo el sistema productivo argentino que tiene que ver con la alimentación animal, y es muy importante, estamos hablando de la lechería, de la ganadería, estamos hablando de la avicultura y estamos hablando de los porcinos y los ovinos. Todo ese mundo queda totalmente distorsionado y los valores del mercado también, porque cada uno de estos componentes, soja, y ni hablar del componente maíz, que todavía es, digamos, un componente de mayor preponderancia en la alimentación animal, ha incrementado el valor en estos días. Eso va a hacer que el costo de producción en un productor que viene castigado por la sequía, que no ha tenido la posibilidad de generar todo lo que se llama, digamos, la reserva del verano para pasar el invierno, no la tenemos porque no hubo pasto, y obliga a suplementar, o sea, a dar mayor cantidad de alimentos, y uno de los componentes básicos de los alimentos lo incrementa de esta manera, esto va directamente no solo sobre la rentabilidad, porque ya hay poca, sino que va a aumentar las pérdidas que se está produciendo en el sector. Entonces, es muy difícil creer en una palabra cuando las medidas que se toman son contrarias a esa situación, ¿no? Horacio, desde el año 2008 en adelante, el kirchnerismo en su expresión más dura, más rancia, no ha hecho otra cosa que fomentar el enfrentamiento con el campo. Hay allí una cuestión dogmática que esa parte del peronismo claramente no puede superar, y el campo ha venido sufriendo embate tras embate. De hecho, el ministro de Economía invoca la sequía para pedir piedad al Fondo Monetario Internacional, pero esa misma piedad no se la traslada a los productores, sino que no le ha bajado ni un solo impuesto. La pregunta que quiero hacerle en función de esto es: ¿cómo le cayó a usted que la sociedad rural argentina haya invitado a restaurar en el Salón Central, en la misma mesa de las autoridades, al ministro de Economía de esta administración? Mire, no es una cuestión que nosotros desde Carvap hubiéramos practicado. Nosotros entendíamos que era seguramente suficiente con las palabras del ministro y con un saludo como corresponde, y que la invitación al debate es interesante. Lo otro, particularmente me cuesta juzgar a la sociedad rural porque es una entidad amiga, pero muchas veces cuando aparecen determinadas fotos o por ahí algunas sonrisas, y en realidad no estamos para sonreír porque no hay ninguna buena noticia. Muchas veces el ministro tiene esa característica de ampulosidad, digamos, de por ahí aprovechar determinados momentos, y por ahí tal vez haya sorprendido al presidente de la Rural en ese sentido. Pero más allá de eso, creo que el diálogo con el gobierno hoy es muy, muy difícil, y mucho más difícil es almorzar con el gobierno, porque en realidad va yendo por un camino que nada tiene que ver con lo que interesa el sector, aún más. Hoy en día, si usted recorre todo lo que es la producción animal, realmente hay un estado de preocupación tremendo, y me parece que entonces no creo que estemos para almorzar. Estamos para dialogar si hay alguna solución. Y como la solución no aparece, me parece que el diálogo no es fructífero y no se debe realizar. Horacio, vamos a seguir en contacto, si le parece, en otras charlas, como para poder hablar más temas que hacen a la economía y al campo, ¿sí? Ha sido un gusto, es muy amable por su llamado. Un saludo muy cordial. Horacio